¿Por qué el amor con el narcisista es tan difícil? Queridos amigos, en este día vamos a tratar este tema que tiene este título sencillo, pero en este capítulo les voy a hablar de los mecanismos preventivos emocionales del narcisista, o sea, los mecanismos que el narcisista usa para evitar involucrarse contigo emocionalmente y para evitar a toda costa la intimidad y compromiso. Bienvenidos. Soy Marcela Abril y bienvenidos a mi canal. Los narcisistas son en su nivel más básico, más profundo, seres con los siguientes comportamientos que fingen al principio para atraerte y succionarte a su telaraña. Los principales comportamientos que usan para atraerte a su telaraña ya todos los conocemos. Es ese enamoramiento, ese bombardeo del amor que ellos usan para que tú creas que has encontrado a tu alma gemela. Es esa fantasía con múltiples espejos que te reflejan a ti y que entonces tú crees que has encontrado a tu alma gemela. Pero en este capítulo no nada más vamos a hablar de esos comportamientos que te atraen a ti a la telaraña, sino como todos sabemos hasta ahorita, pues este ciclo de amor-odio va íntimamente interrelacionado. Entonces, no se puede hablar del bombardeo del amor y del enamoramiento y de esa fantasía destructiva que te hace creer al principio, haciéndote creer que tú encontraste a tu alma gemela, sin hablar de los comportamientos originados por esos mecanismos de defensa tan profundos en el subconsciente del narcisista para evitar a toda costa esa mortificación que oculta esa ansiedad por sentirse vulnerable al abandono y al rechazo. Estos comportamientos son los siguientes. 1. La falta de entusiasmo. O sea que si tú en tu relación ves que al principio demuestra mucho entusiasmo y luego vas viendo que decrece, esto ya es un patrón de conducta. El siguiente comportamiento ligado a es el aburrimiento. Luego, pues la flojera, una sensación de desapego continuo que tú sientes que no estás con nadie. Ese ser antisocial, porque además de a ti apartarte y de no permitir que tú tengas una vida normal con amigos, con tu familia, etcétera, este mismo ser se aparta emocionalmente porque a todos los ve inferiores. El autoodio, que es lo que ellos sienten por ellos mismos, detona esa envidia, esa rabia, ese cinismo, esa honestidad vulgar, donde este ser se burla de ti o se burla de los que lo rodean. El distanciamiento emocional oculta esa sensación constante y esa ansiedad constante del narcisista del miedo al abandono, que disfrazan con grandiosidad y con esas fantasías grandiosas donde ellos se sienten únicos. Desde luego, le sigue la falta de empatía, las demandas de adoración constante, donde tú tienes de manera continua estarle validando la personalidad ficticia que este ser te presentó. Creen que se merecen todo. Asimismo, también la explotación te tiene a ti de servicio constante. Por eso recuerden, son 2 de las 3 S's: sexo, servicio y suplemento sádico o adoración. Esto todo mediante el teje y maneje de la objetivización que hace el narcisista de tu persona. El ficcionamiento de la gente, donde este narcisista se crea fantasías extrañas de ti o historias narrativas falsas de la gente en sí, es a lo que se le llama ficcionamiento. Ese trato rudo, esa categorización que hace de ti y de otros, ya encasillándote a ti en una caja, metiéndote a ti con ciertas etiquetas. Todo esto provocando en ti pues esa desorientación, esa inseguridad lentamente.
Su sentido de omnisciencia y de omnipotencia, básicamente, todo esto es lo que lo lleva a la verdadera sustitución emocional, es decir, todos estos comportamientos son sustituciones baratas emocionales de la verdadera emoción que ellos sienten, del autoodio, de la envidia y de la rabia, y de que ellos principalmente evitan a toda costa involucrarse emocionalmente poniendo así una barrera contigo y con los demás. Este proceso se desarrolló como un mecanismo de defensa, pero posteriormente ellos ya como seres adultos, conscientemente y a través de este actuar continuo a lo largo de toda su vida, ya lo han adoptado como su actuar cotidiano, pero saben lo que están haciendo. Ellos podrían optar el camino de la autoobservación, del autoanálisis, de la autorreflexión, pero para ellos ya se les hizo este patrón de conducta, ya está impreso, incrustado en su subconsciente, y esto ya se detona, digamos, de una manera automática en tu contra. Como si se pudiera decir, su realidad no es la verdadera realidad. Esta es su fantasía que ellos se manufacturaron a través de todos sus años de vida y que conscientemente hoy utilizan para degradar, devaluar, controlar y manipular a sus víctimas. Y aquí hago bastante hincapié, porque no se les olvide que si ustedes están con ellos es porque de continuo vas a ser degradado o degradada, devaluado o devaluada, controlado, etc. Entonces, ¿por qué es tan difícil amar a un ser así? Pues precisamente porque no es un ser real. No es posible interactuar con este ser. Con quien tú realmente interactúas es como la simulación de algo. Es un ser ficticio. Y todo esto lo hacen para evitar la mortificación, que es el único sentimiento que ellos viven de continuo por esa inseguridad constante de sus problemas no resueltos en su edad temprana. Y en su diálogo interior se han dicho que mediante estos mecanismos, o sea, ellos se han dicho a sí mismos, se han retroalimentado que mediante estos mecanismos ellos no son susceptibles a ser atacados o dañados y que como niños que nunca crecieron, es el síndrome de Peter Pan, niegan por esto la realidad. Pero estos seres tienen una gran falta de confianza en ellos mismos y estos comportamientos que sí son deliberados, o sea, son con maldad implícita, son comportamientos compulsivos que disfrazan la ansiedad al abandono y rechazo, como ya dije. En el manual de psicología se dice que solamente 2 cosas caracterizan en cuanto a sentimientos de apego, o si así se puede decir, al narcisista. Y este es que no sienten empatía, o sea, esa aversión a sentirse identificado con el ser humano, y pues a estos comportamientos compulsivos de odio y de rabia que ponen como barrera para no sentir esa mortificación constante de que totalmente ellos en todo momento se sienten inadecuados. Que no se les olvide esto. Estos comportamientos están, como ya dije, incrustados en el subconsciente del narcisismo. Son su mecanismo de defensa, hoy consciente, para evitar todo acercamiento. Tanto de estar aplicando estos mecanismos ya se ha convertido en su identidad propia. Por eso no es posible que tú quieras cambiar al narcisista. Por eso es tan difícil amar a un narcisista, teniendo en cuenta que amor es intimidad y reciprocidad. Es por su identidad distorsionada, por lo cual tú no puedes acercarte emocionalmente a este ser. Y además, no nada más no tú te puedes acercar, sino de constante este ser te irá destruyendo a ti lo más preciado, que es tu ser divino. Estos mecanismos que están en su subconsciente
ellos no pueden luchar contra de ellos. Ellos prefieren objetivizar, especialmente en el sexo, en donde la intimidad y la reciprocidad se manifiesta como algo común y natural. Es donde tú te puedes dar cuenta básicamente, porque ellos practican la promiscuidad perversa, la infidelidad y prácticas que comúnmente involucran la distorsión del placer, es decir, reconstruyen de esta forma su realidad. La realidad para el narcisista es diferente a la tuya y la mía. En su realidad, ellos involucran la perpetuación del dolor como una constante mediante la devaluación y la objetivización de la pareja, sin emoción en el sexo, sin significado. Esto les previene de involucrarse emocionalmente de alguna forma. Ahora, los mecanismos preventivos emocionales del narcisista se manifiestan en los siguientes comportamientos. Las medidas del narcisista para destruir en ti toda ilusión, para evitar toda tentativa de acercamiento emocional, consiste en la manipulación extrema, en el abuso constante, usando su omnipotencia, ese sentido de grandiosidad y de que todo lo pueden, la alteración de tu percepción mediante la luz de gas, etcétera, todo lo que ya hemos hablado en otros capítulos, incluye siempre la carencia de presencia emocional, es decir, es una ausencia, no una presencia. La vida reclusiva, porque pues ellos se sienten superiores y a ti te aíslan para que tú, además de alterar tu percepción, no tengas ese parámetro, esa perspectiva de ver lo que realmente te está pasando, porque te meten a ti en una caja, te aparta de todos y crea esto una dependencia en ti por goteo. Y desde luego el intercambio de objetos. Tú solo eres un objeto para el narcisista. Tú eres desechable e intercambiable y ellos usan de continuo la devaluación y descarte. Tú no tienes autonomía propia. Este narcisista maligno usa estos mecanismos de control en el ciclo del amor-odio. Así obtiene la confirmación que requiere, el suplemento que requiere, que es una forma de atención. Tú, como objeto, estás continuamente siendo utilizado y probado en un ambiente abusivo y controlador, en donde el narcisista estalla en ira a la menor de tus provocaciones y a veces sin ellas. Muchas de ellas donde tú ni siquiera sabes en qué juego perverso es en el que estás. El narcisista no quiere que tú desarrolles ningún tipo de madurez emocional. A ti te congela en esa fantasía carente de inteligencia emocional mediante el abuso, imponiendo, tiranizando. Esto preserva la distancia entre él y los objetos, entre él y entre tú. Entre él y los demás, mediante su grandiosidad manufacturada. Pero todo esto es un disfraz. Disfraza su incapacidad emocional y su inmadurez emocional, su miedo al abandono y al rechazo. No interactúes con su fantasía grandiosa, en sus fantasías donde él es superior y tú inferior. Nunca se involucrará emocionalmente contigo, nada que tenga que ver con que él se identifique con algún sentimiento humano veraz. Nunca se comprometerá. Lo mínimo que invirtió en ti es solo para succionarte a su telaraña de esa fantasía de magnanimidad y grandiosidad. Nunca acepta responsabilidad por nada de lo que hace. Delega toda responsabilidad en otros, negando todo. Y tiene de constante miedo al cambio y al cambio del medio ambiente, porque esto implica una amenaza para él o para ella. Para evitar esto, siempre está buscando el evitar identificarse con algún sentimiento y con algún compromiso, destruyendo poco a poco tu vida y tus ilusiones.
Son seres farsantes, egocéntricos, todo es inventado, nada es real. Son seres con pensamiento mágico donde reconstruyen su realidad mediante la fantasía que ellos se crean y con la cual interactúan, la cual es un mecanismo de defensa, compensatorio, porque ellos siempre se sienten inadecuados, insuficientes, insignificantes y mediocres. ¿Por qué quieres tú seguir con un ser así? Pregúntate. Ellos, los narcisistas, guardan distancia mediante estas medidas preventivas emocionales. Todo les provoca emociones negativas, las cuales detonan en el odio, la envidia y la manipulación que ejercen en ti. Nunca pueden tener un apego emocional con alguien. Y tú no eres la excepción. Así que lo mejor es que veas hoy por ti. Gracias por ver el video. Este es el capítulo de hoy que trató de por qué es tan difícil amar a un narcisista y el origen que son todos estos mecanismos preventivos emocionales que usan para ellos evitar tener un apego. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Les deseo mucho amor y luz.